Los compuestos químicos se representan mediante fórmulas químicas. Por ejemplo, el agua se representa mediante H2O. Esto quiere decir que una molécula de agua está formada por dos átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno. El compuesto cloruro de calcio posee una fórmula química CaCl2. Esto quiere decir que el cloruro de calcio está formado por un ion calcio y dos iones cloruro. El ácido sulfúrico posee una fórmula química H2SO4. Esto quiere decir que una molécula de ácido sulfúrico está formada por dos átomos de hidrógeno, un átomo de azufre y cuatro átomos de oxígeno. En química utilizamos dos tipos de fórmulas químicas. Tenemos, por un lado, la fórmula empírica, y esta fórmula empírica indica los átomos presentes y su proporción mínima en el compuesto, mientras que la fórmula molecular indica el número exacto de átomos de cada elemento presente en la molécula. Y como ejemplo, vamos a ver la sustancia llamada etano. El etano es un compuesto orgánico. Una molécula de etano está formada por dos átomos de carbono y 6 átomos de hidrógeno. Por lo tanto, su fórmula molecular es C2H6. Ahora bien, si nosotros reducimos la fórmula molecular, y eso de reducir significa que la vamos a dividir entre el subíndice más pequeño de la fórmula, en este caso entre 2, vamos a dividir cada subíndice entre 2, obtenemos la fórmula CH3, porque 2 entre 2 es 1 y 6 entre 2 es 3. Y este CH3 no es otra cosa más que la fórmula empírica del compuesto. Ve entonces que la fórmula empírica lo que nos dice es que por cada átomo de carbono deben existir 3 átomos de hidrógeno en el compuesto, pero realmente no nos dice nada acerca de la molécula como tal. Veamos otro ejemplo, el compuesto llamado glucosa. Una molécula de glucosa está formada por 6 átomos de carbono, 12 átomos de hidrógeno y 6 átomos de oxígeno. Por lo tanto, su fórmula molecular es C6H12O6. Muy bien. Ahora, si esa fórmula molecular la dividimos entre el subíndice más pequeño, en este caso un 6, nos va a quedar la fórmula CH2O. Y este CH2O es la fórmula empírica de la glucosa. ¿Y qué nos dice la fórmula empírica? La fórmula empírica lo que nos dice es que por cada átomo de carbono deben haber 2 átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno. Nota importante, los compuestos iónicos siempre se representan con sus fórmulas empíricas, y esto ocurre porque los compuestos iónicos no forman moléculas. Los compuestos iónicos forman redes tridimensionales de iones, y debido a que forman esas redes, debemos expresarnos utilizando unidades formulares. Por lo tanto, la fórmula química en realidad lo que representa es esa unidad formular. Entonces, siempre que utilicemos fórmulas en compuestos iónicos, en realidad estamos tratando con fórmulas empíricas de ese compuesto iónico. Muy bien, ¿cómo se obtienen las fórmulas empíricas y moleculares de los compuestos químicos? Respuesta: mediante análisis químico. El análisis químico, que utiliza diferentes metodologías y diferentes equipos de laboratorio, nos permite obtener la composición porcentual de los compuestos. Es decir, el porcentaje de carbono, el porcentaje de oxígeno, el porcentaje de hidrógeno, el porcentaje de nitrógeno, etcétera, que contiene el compuesto químico. A partir de esa composición porcentual, obtenemos la fórmula empírica del compuesto. Y a partir de la fórmula empírica del compuesto y de la masa molar,
o molecular del compuesto, obtenemos su fórmula molecular. Y a continuación veamos el siguiente ejemplo. Consideremos el ácido ascórbico, mejor conocido como vitamina C. El ácido ascórbico posee la siguiente composición porcentual en masa: 40,92% de carbono, 4,58% de hidrógeno y 54,50% de oxígeno. Y nos piden determinar su fórmula empírica. En este caso, lo primero que tenemos que hacer es considerar que estamos trabajando con 100 gramos del compuesto, en este caso 100 gramos de ácido ascórbico. Entonces, como conocemos su composición porcentual, podemos decir lo siguiente: en 100 gramos de ácido ascórbico hay 40,92 gramos de carbono, 4,58 gramos de hidrógeno y 54,50 gramos de oxígeno. Ahora lo que tenemos que hacer es transformar esas masas en mol. Y para hacer esto tenemos que dividir cada masa entre la masa molar del elemento respectivo. Y esas masas molares las encontramos en la tabla periódica. Entonces, para el caso del carbono, 40,92 gramos lo dividimos entre 12,01 gramos entre mol, que es la masa molar del carbono. Y esto da 3,407 mol de carbono. Para el caso del hidrógeno, 4,58 gramos entre 1,01 gramos entre mol, y eso da 4,53 mol de hidrógeno. Y para el caso del oxígeno, 54,50 gramos entre 16,00 gramos entre mol, y esto nos da 3,406 mol de oxígeno. Entonces, conociendo los mol de cada elemento en el compuesto, podemos escribir una fórmula empírica preliminar. Y en este caso entonces escribimos CHO, y los subíndices van a ser los mol que calculamos en el paso anterior. Por lo tanto nos queda C 3,407, H 4,53 o 3,406. El problema con esta fórmula es que las fórmulas empíricas siempre deben expresarse con números enteros. Por lo tanto, para eliminar esos números que tienen decimales, lo que vamos a hacer es identificar cuál es el subíndice más pequeño. En este caso, el subíndice más pequeño es el del oxígeno, que es 3,406. Entonces, vamos a dividir todos los subíndices de la molécula entre 3,406. Haciendo esa división, nos queda la siguiente fórmula: CH1,33O. Esta fórmula sigue manteniendo el problema de que el subíndice del hidrógeno posee decimales. Entonces, en este punto lo que debemos hacer es un tanteo con la calculadora y multiplicar. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a agarrar el subíndice del hidrógeno, que es 1,33, y lo vamos a multiplicar por 2, por 3, por 4, por 5, hasta obtener un número entero. Entonces, por ejemplo, 1,33 por 2 nos da 2,66. Este número no nos sirve. 1,33 por 3 nos da 3,99, que es prácticamente 4. Ese número sí nos sirve. 1,33 por 4 nos da 5,32. Esta tampoco nos sirve porque no nos está dando un número entero. Quiere decir entonces que el número que necesitamos es el número 3. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a agarrar esa fórmula anterior que obtuvimos y la vamos a multiplicar por 3. Entonces, haciendo esa operación, llegamos a la fórmula C3H4O3, que es la fórmula empírica del ácido ascórbico. Y recordemos que esta fórmula lo que nos dice es que por cada 3 átomos de carbono hay 4 átomos de hidrógeno y 3 átomos de oxígeno. Veamos el siguiente ejemplo. Tenemos un compuesto cuya composición porcentual es la siguiente: 30,46% de nitrógeno, 69,54% de oxígeno.
Nos dicen que su masa molar es 92,02 gramos entre mol. Entonces nos piden determinar la fórmula empírica y la fórmula molecular. Muy bien, igual que en el caso anterior, tenemos que suponer que vamos a trabajar con 100 gramos del compuesto. Entonces decimos lo siguiente: en 100 gramos del compuesto hay 30,46 gramos de nitrógeno y 69,54 gramos de oxígeno. Muy bien, esas masas tenemos ahora que pasarlas a mol. Y para eso dividimos la masa entre la masa molar del elemento. Entonces, para el caso del nitrógeno, 30,46 gramos entre 14,01 gramos entre mol, eso nos da 2,174 mol de nitrógeno. Y haciendo el mismo cálculo para el oxígeno, obtenemos 4,346 mol de oxígeno. Entonces, cuando ya conocemos los moles, podemos escribir la primera fórmula empírica, que le vamos a llamar fórmula empírica preliminar, y es la siguiente: N 2,174 o 4,346. Muy bien, como esos números tienen decimales, debemos entonces tenemos que identificar el subíndice más pequeño, que en este caso es el subíndice del nitrógeno, que es 2,174. Entonces vamos a dividir la fórmula entre 2,174. Haciendo la división, obtenemos la fórmula NO2, la cual es la fórmula empírica del compuesto. Muy bien, ya hicimos entonces la primera parte del problema. Ahora necesitamos encontrar la fórmula molecular. Para esto vamos a calcular la masa molar de la fórmula empírica y le voy a llamar masa molar empírica. Entonces, la masa molar empírica sería la masa molar del nitrógeno, que es 14,01, más 2 veces la masa molar del oxígeno, que es 16,00. Y esto nos da 46,01 gramos entre mol. Ahora, lo que vamos a hacer es dividir la masa molar del compuesto, que nos la da el problema, y recordemos que esa masa molar era 92,02 gramos entre mol. Entonces vamos a dividir esa masa molar entre la masa molar empírica que calculamos en el paso anterior. Haciendo esa división nos quedaría 92,02 entre 46,01, esto da 2,00. Eso quiere decir entonces que tenemos que multiplicar el dato anterior, ese 2,00, por la fórmula empírica que habíamos calculado antes. Por lo tanto, NO2 lo multiplicamos por 2 y eso nos va a dar N2O4. Recordemos que aquí lo que estamos haciendo es multiplicando el 2 por el subíndice del nitrógeno y 2 por el subíndice del oxígeno. Así, eso nos da N2O4, que es la fórmula molecular del compuesto que estábamos buscando. Muchas gracias por su atención.